Les saludo en esta noche que tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y agradecemos al Señor la bendición que nos da de tener vida y poder detenernos unos momentos para meditar en su palabra en este estudio que por ya 19 semanas he estado compartiendo con ustedes, titulado Fortaleciendo nuestra fe. Yo espero que usted sea bendecido y cuando se conecte, que yo le agradezco mucho su atención por hacerlo. Si este estudio o los estudios han sido de bendición para su vida, escriba un mensaje ahí en la página de Facebook de la iglesia y compártanos su experiencia que ha tenido con el Señor a través de su palabra. Quiero invitarles para invocar el nombre de nuestro Dios y pedir su dirección. Eterno Padre, en tu presencia estamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Agradezco, Señor, tu fidelidad, el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros y el privilegio que me das de poder compartir una vez más en esta noche este estudio de tu palabra, suplicando, Señor, que seas tú el que pongas la palabra oportuna en mi boca y que tu Santo Espíritu nos guíe y tome el control de este estudio de esta noche. Te ruego por mis oyentes, ahí donde están, Señor, que esta palabra bendiga sus vidas y que se abran puertas de bendición para ellos, Dios, y la respuesta a su petición, a su necesidad, llegue oportunamente. Te lo ruego todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El mantener fortalecida la medida de fe que nos ha sido dada por parte de Dios, considero que va a ser la llave que nos permitirá ver y abrir puertas de bendición para ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos sido testigos de las diversas maneras como Dios ha obrado a nuestro favor. Significa entonces que hemos tenido experiencias de cómo el Señor responde cuando clamamos a Él. Y muchas veces no precisamente cuando nosotros deseamos, sino es en el tiempo de Dios, comprobando a la vez que es el tiempo oportuno y siempre el Señor nos ha sorprendido. Como dice la palabra de Dios en Efesios 3:20, que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esto indica que siempre seremos sorprendidos cuando responde por medio de la manifestación de su poder. Insisto que para que nuestra fe se mantenga fortalecida necesitamos creerle a Dios cada día. Y esto es porque cuando usted y yo despertamos por la mañana, aunque tengamos una lista de pendientes para que realicemos, realmente no sabemos exactamente todo lo que vamos a estar viviendo durante el día. Precisamente en el mensaje dominical pasado mencionaba que nosotros solamente como seres humanos que somos estamos capacitados para mirar solamente lo que está sucediendo en nuestra vida en el momento presente. Pero Dios ve todo el panorama, por decir, nosotros vemos solamente una parte de la fotografía, pero Dios ve toda la fotografía completa, toda la película completa. Entonces por eso vale la pena depender de Él cada día para que nos guíe en todo lo que nosotros realicemos. He estado analizando con ustedes en las últimas semanas algunos de los muchos milagros que se registran en la palabra de Dios, en donde podemos comprobar la forma como la mano del Señor se mueve manifestándose en la vida de las personas. Algunas de estas personas que han creído en el poder de Dios y con su fe activada
pueden ver el milagro que tanto han deseado, y en otros casos es el Señor quien ha llegado a estimular la fe de alguno de ellos, como el milagro que nosotros estuvimos comentando la semana pasada, cuando aquel hombre paralítico que estaba en el estanque de Betesda, enfermo por 38 años y con la imposibilidad de poder llegar primero cuando las aguas eran removidas y recibir su milagro. Vimos cómo de alguna manera este hombre ya se había acostumbrado a las circunstancias, a su ambiente. Y yo creo que eso es lo peor que nos puede acontecer, que nos acostumbremos a las circunstancias que nos rodean. Sin embargo, miramos que la presencia de Jesús en ese estanque cambió la vida y el futuro de este hombre. Y en esta ocasión vamos a estar viendo, a la luz de la palabra, la intervención de Dios impidiendo la destrucción de una parte del pueblo de Israel. Se trata de aquellos judíos que se quedaron en el reino medo-persa después de que se cumplieron los 70 años del cautiverio babilónico. Usted se acordará que el profeta Jeremías profetizó que Israel sería llevado al cautiverio por el imperio babilónico. Pero ese cautiverio duraría 70 años y al cabo de 70 años el pueblo regresaría. Y precisamente Dios usa a dos reyes impíos, como es el rey Ciro y el rey Darío, para que su pueblo regrese. Pero no todos regresaron. Muchos ya se habían adaptado, habían hecho comercio, sus familias y otras generaciones de ellos comenzaron a crecer allí, de tal forma que se quedaron en el reino medo-persa y no regresaron a Jerusalén. Ahora, en el libro de Esther, precisamente, ahí encontramos narraciones de acontecimientos relacionados con este pueblo que se quedó a vivir en el imperio medo-persa. Es allí donde en esta ocasión vamos a ver del libro de Esther la venganza de un hombre llamado Amán, quien era el primer ministro del rey Asuero, y su venganza era contra Mardoqueo, un judío el cual, escuche bien, no se postraba cuando pasaba Amán como lo hacían todos los demás, ya que Mardoqueo sabía que solo nos debemos de postrar ante Dios y no delante de los hombres. Ahora bien, cuando Amán supo que Mardoqueo era judío, fraguó un plan en donde se le quitaría la vida a todos los judíos que vivían en el reino medo-persa en el 12º mes de ese año, y así, según él, quedaría también eliminado Mardoqueo. Qué situación tan crítica, tan difícil. Por otra parte, nosotros miramos ahí en el libro de Esther que Amán era como el favorito del rey, contaba con el favor del rey, por lo tanto, se las ingenió para que el rey cediera a su deseo de destruir en un solo día a todos los judíos del reino. Cuando Amán le presentó al rey el plan, nunca le dijo de qué pueblo se trataba. Solo le dijo de un pueblo en el reino que tenía sus propias leyes y que no respetaba las leyes del reino. Y así fue como consiguió que el rey le diera el anillo para sellar aquel edicto. Por supuesto, la reina Esther, que estaba reinando ya, ella era judía, pero muchos lo ignoraban. Entonces, cuando aquel edicto llegó en diferentes partes del imperio medo-persa, a donde quiera que llegaba ese edicto, en esa ciudad o en ese pueblo, había o se convertía en un duelo general entre los judíos. Para Mardoqueo fue un día de duelo, y por eso ese día que se dio el edicto
la proclama de que cierto día morirían todos los judíos, Mardoqueo se vistió de cilicio. Era una vestidura especial que se utilizaba solamente cuando se estaba de luto o cuando se estaba de duelo. Entonces, cuando había una situación extremadamente difícil, se ponían esta vestimenta. Ahora bien, aunque la reina Esther no sabía lo que estaba sucediendo en la ciudad, alguien le fue a decir que Mardoqueo estaba allá abajo en el palacio vestido así. Entonces ella va a investigar, manda a uno de los servidores para ver qué cosa es lo que está sucediendo. Entonces, permítame leer de la palabra de Dios en el libro de Esther, el capítulo 4, a partir del versículo 6 hasta el 17. Dice así la palabra. Así que Atac salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad, frente a la puerta del rey. Mardoqueo le contó todo lo que le había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que le iban a dar por a Amán, que le habían prometido a Amán pagarle del tesoro real, o pagaría al tesoro real por la aniquilación o la muerte de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, la capital del reino, el cual ordenaba el exterminio, para que se lo mostrara a la reina Esther, se lo explicara y le ordenara que se presentara ante el rey, que era su esposo, para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Y creo que muchos conocemos esta historia, ¿verdad? Atac dice que regresó y le informó a la reina Esther lo que Mardoqueo había dicho. Entonces ella ordenó a Atac que le dijera a Mardoqueo: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que, sin ser invitado por el rey, se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley: la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Escuche, por favor. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de la reina Esther. Realmente esta situación que el pueblo judío estaba viviendo, humanamente hablando, era imposible de resolver, ¿no le parece? Ya que el edicto había sido sellado con el anillo del rey. Entonces, aquí se requería definitivamente la intervención de nuestro Dios para solucionarlo. Pero yo quiero mostrarle las secuencias de los acontecimientos para que tengamos una idea general. Lo primero que veo yo es la manifestación de la naturaleza humana. Cómo nuestra naturaleza humana se manifiesta
ante una adversidad, ¿verdad? Ante la noticia, en este caso, los temores, preocupaciones y ansiedades se hacen presente tanto en Mardoqueo como en la reina Esther, asimismo en los demás judíos del imperio. Entonces esta es la parte que quiero que tomemos en cuenta y que no se nos olvide que somos humanos y que si estamos nosotros fortalecidos en Dios, al llegar a esos momentos difíciles y de adversidad en nuestras vidas, nosotros seremos canalizados hacia el Señor en busca de su ayuda. De lo contrario, si no estamos en el Señor fortalecidos, las circunstancias lo que van a hacer es apresarnos y nos van a terminar controlándonos. Entonces, es importante por eso estar en comunión con Dios, porque no sabemos en qué momento se presentará una adversidad. De pronto, cada día ahora en este tiempo de pandemia, no sabemos qué va a suceder. Aquí en la ciudad estamos viendo cada día aumento de contagios y la verdad no sabemos cuándo va a terminar esto y cómo las cosas han ido cambiando. Y entonces nosotros, si no estamos sostenidos en las manos del Señor, si nosotros no buscamos de su favor y de su gracia, nuestra naturaleza humana se va a manifestar y vamos a quedar prisioneros de las circunstancias, actuando igual o peor que la gente que no tiene su confianza puesta en Dios. Lo segundo que yo miro es que Esther, aunque es la reina, se considera impotente ante esta situación, porque al enterarse de la situación, lo primero que ella mira es lo establecido por la ley. Hay una ley en donde no todos pueden acercarse al rey si no son llamados. Y ella misma dice, hace 30 días no he sido llamado, porque cualquiera que se presenta al rey nada más porque quiere ir, el futuro que le espera es la muerte, pierde la vida, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Esa es la única salvación. Entonces, eso se lo hace ver a Mardoqueo. Ahora, Mardoqueo le hace ver que si ella no actúa, no hace algo, de alguna otra parte va a llegar la ayuda, porque es el pueblo de Dios, pero que ella, por ser judía, también su vida peligraba y la familia de todos sus familiares, por supuesto. Ahora bien, por otra parte, le reconviene que ella probablemente está en esa posición como reina, que aunque ella no sabe, posiblemente Dios ha permitido que ella ocupe ese lugar para este momento que están viviendo. Qué situación tan tremenda, ¿verdad? Porque ella era la reina, pero ella estaba supeditada a lo que la ley establecía. Entonces estaba, como quien dice, atada de manos y no puede hacer nada ni por ella ni por su pueblo. Sin embargo, aquí surge algo muy importante, porque surge en el corazón de Esther buscar de Dios. Yo creo que esta es la parte más importante, ya que aunque todo aparenta estar en contra, Esther sabe que la última palabra siempre la tiene Dios. Yo creo que eso lo tenemos nosotros por experiencia. Usted que me está escuchando sabe que aunque el médico diga este es el diagnóstico final, la última palabra la tiene Dios. Que aunque el ser humano diga no se puede resolver esto, Dios siempre tiene la última palabra. Por lo tanto, yo creo que Esther consideró que era la hora de buscar a Dios con todo su corazón. Es por eso que le avisa a Mardoqueo que él y los demás judíos ayunen por ella, y así como ella lo va a hacer con sus doncellas. Ahora, este ayuno es con un propósito. Es un ayuno para buscar al Señor, 3 días de ayuno, pidiendo a Dios por ella para que pueda ir al rey y ella encuentre el favor y la gracia ante el rey y pues no muera. Porque el problema era de que si el rey no extendía el cetro, aunque fuera la reina, iba a morir.
Entonces, creo yo que esta es la parte crítica, pero a la vez gloriosa de saber que cuando uno pone su confianza en el Señor, no importa el momento crítico, difícil que estemos viviendo, uno le entrega aquella situación al Señor y la forma como Dios actúe siempre traerá paz a nuestro espíritu. Algo más que yo veo es que Esther después se determina a enfrentar la situación. Esta es una parte de suma importancia porque ahora Esther está dispuesta a que no importa si tiene que morir. Fíjese, cuando ella se determina a que hay que ayunar y buscar de Dios, es cuando ella toma fuerzas para decir, me voy a presentar ante el rey para solicitarle mi petición. Observemos que esta fuerza la adquiere cuando se determina de corazón a buscar a Dios. Hasta ese momento ella no sabía cómo iban a resultar las cosas. Cuando uno se determina a entregarle las cosas al Señor, uno no sabe cómo Dios va a actuar, qué elementos va a utilizar Dios, qué estrategias, de qué manera se va a manifestar el poder del Señor. Uno no lo sabe. Lo cierto es que Dios siempre lo va a sorprender a uno. Ahora, estoy seguro que al Señor le agradó la actitud de Esther. El Señor, estoy seguro que estaba mirando la situación injusta por la que este malvado hombre, que era el primer ministro, quería acabar con el pueblo de Dios. Por supuesto que Dios no lo iba a permitir, pero no sabíamos hasta ese momento, ni Esther sabía ni Mardoqueo cómo iban a ser librados los judíos. Y después de esos 3 días de ayuno y oración, de ayuno y búsqueda al Señor, dice la palabra de Dios que Esther, la reina, se embelleció, se puso el vestido más hermoso y caminó en busca de encontrar la gracia y el favor del rey. Al tercer día, la reina Esther fue ante el rey sin saber lo que sucedería. Pero ahí es donde vemos cómo Dios comienza a manifestarle. Dios le dio gracia, le dio favor ante el rey, quien al verla quedó extasiado de su belleza, extendió su cetro, dándole a entender que ella podía acercarse con toda libertad. Y hermanos y amigos, a partir de allí vemos la mano de Dios obrando a favor de ella, y aunque el rey le ofreció hasta la mitad del reino, o sea, lo que ella quisiera, ella lo invitó junto con Amán a un primer banquete. Amán, por supuesto, se sintió muy favorecido por la reina. Y dice la Biblia que cuando él llegó a su casa, pues imagínense, llegó orgulloso de saber que ahora no solamente contaba con el favor del rey, sino aún la reina lo había invitado a un banquete. Pero él se quejó ahí en su casa con su familia diciendo, pero el que me molesta es Mardoqueo, el judío. Él no sabía qué relación familiar había entre Mardoqueo y la reina Esther, ¿sí? Él no sabía muchas cosas que fueron luego reveladas. Y alguien ahí en la familia le sugirió que por qué no levantaba una horca y ahí al siguiente día fuera a pedir la cabeza de Mardoqueo para acabar con él de una vez, porque Mardoqueo no se inclinaba delante de él. Entonces había preparado esa horca. Sin embargo, Amán no sabía que Dios tenía planes para Mardoqueo, ¿sí? Dice la Biblia que esa noche, fíjese que las cosas que Dios permite. Dios permitió que al rey se le fuera el sueño. Y él podía haber pedido cualquier cosa. Sin embargo, él pidió a sus siervos que le trajeran el libro de las memorias del reino. Y entonces, que se las leyeran. Y de pronto llegan a un capítulo, leyendo, en donde está escrito que precisamente Mardoqueo, tiempo atrás,
le había salvado la vida al rey. Porque Mardoqueo tiempo atrás había descubierto que 2 esclavos habían conspirado contra el rey. Se lo comunicó Mardoqueo a Esther para que Esther se lo dijera al rey. Lo descubrieron y miraron que era cierto, había un complot contra el rey. Cuando llegó a ese punto el que le estaba leyendo, el rey le pregunta: ¿y qué se hizo por este hombre que me salvó la vida? Y estaba registrado que no había ninguna recompensa para este hombre llamado Mardoqueo, ¿no? Entonces, para entonces ya estaba en el siguiente, y era la mañana del siguiente día, y el rey preguntó quién estaba en el patio. Y precisamente en el patio había llegado temprano Amán, el primer ministro, para pedirle al rey la cabeza de Mardoqueo. Fíjense lo que son las cosas. Entonces le dice: ¿está Amán? Qué bueno, que suba. Él mejor puede aconsejarme qué yo puedo hacer por Mardoqueo. Y dice la palabra de Dios que Amán fue llamado a la cámara del rey, y cuando llegó, el rey le pidió sugerencia de qué cosa él podía hacer como rey para honrar a alguien. Y lo que es la vanagloria del hombre, lo que es una persona cuando es egocéntrica. Amán pensó: ¿a quién va a honrar el rey sino a mí? Y como decimos por ahí, se despachó con la cuchara grande. Dijo, el rey, si quiere honrar a alguien, pues ese alguien que cierto día que el rey diga, sea montado en el caballo del rey, le sea puesta la capa del rey y la corona del rey. Fíjense aquí cómo este hombre está manifestando, revelando lo que había en su corazón. Una envidia por lo que tenía el rey. Y dijo además Amán: y que se proclame por toda la ciudad, así se honra al hombre cuya honra da el rey. Y dice la palabra de Dios que el rey le dijo: ve y haz exactamente como me has dicho con Mardoqueo el judío. Imagínense cómo le cayó la noticia a este tremendo Amán. Cuando Amán había ido esa mañana a pedir la cabeza de Mardoqueo, y ahora resulta que es el rey quien quiere honrar a Mardoqueo. Y para colmo, le dice a Amán: y tú vas a jalar el caballo y tú vas a proclamar esto que acabas de decir. ¡Wow! Ahí comenzó la humillación de este hombre. No cabe duda lo que enseña Jesús en el Evangelio, que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla, Dios lo exaltará en su tiempo. Entonces, después de todo eso, viene el segundo banquete. Ya como que no va muy a gusto Amán, porque ahora imagínense la vergüenza, la humillación que tuvo que vivir jalando el caballo del rey y montado en el caballo Mardoqueo, con todo lo que él mismo sugirió, y gritando y diciendo: así se honra al hombre cuya honra da el rey. Sin embargo, va al segundo banquete, y en ese segundo banquete el rey le insiste a la reina que cuál es su petición. Y allí es donde la reina Esther le declara todo el plan malvado que tenía Amán contra su pueblo, todos los judíos del reino medo-persa. Cuando yo leo este pasaje bíblico, me emociona el saber las formas que Dios utiliza tan variadas, tan múltiples, para manifestar su poder y su favor hacia sus hijos. Cuando Dios nos mira y entiende nuestra necesidad, Él siempre nos sorprenderá dándonos lo mejor. Te daré lo mejor del trigo, dice la palabra, de la miel
te daré. Dios siempre tiene los mejores pensamientos para nosotros, sus hijos. Dice la palabra de Dios que allí, al revelarle que era Amán precisamente el que había tramado todo eso, el rey dio la orden de que ese Amán fuera destituido. Alguien le dijo al rey que en la casa de Amán había levantado una horca para colgar allí a Mardoqueo. Y el rey dio la orden de que allí en esa horca fuese colgado Amán. Y aquí aprendemos nosotros una grande lección, amigos y hermanos. Todo lo que el enemigo, nuestros enemigos tramen y hagan contra nosotros, ellos mismos serán ejecutados con las mismas armas que hicieron contra nosotros. Dios no nos dejará. Su palabra dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque ningún arma forjada contra mí prosperará, dice la palabra. Y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Y esta es la herencia de Jehová para sus hijos, para sus siervos. Es interesante mirar la intervención del Señor. Todo lo que en un momento parecía tan complicado y difícil, ahora lo vemos resuelto y disipado por la gracia, la misericordia y el poder de nuestro Dios. La palabra del Señor nos muestra que todo vuelve a su normalidad, y cuando leemos el libro de Esther, en esa intervención sobrenatural de Dios manifestándose de manera poderosa, ese Dios todopoderoso quien atiende al humilde y al altivo mira de lejos, que para Él no hay imposible, que solo nosotros necesitamos buscarlo con todo nuestro corazón y humillarnos delante de Él. Mis amados, nosotros seremos testigos de cómo su poder se manifestará si dependemos solamente de Él y permitimos que Él pelee nuestras batallas. Cuando nosotros miramos el contenido del libro de Esther, dice la palabra de Dios que la posición de Amán se la dio a Mardoqueo, que hubo fiesta ese día, el día que estaba planeado que iban a morir todos los judíos en el reino medo-persa. Ese día fue un día de celebración. Por eso el salmista aclamaba y decía: tú cambiaste mi lamento en baile y mi tristeza en alegría. Por eso te alabaré y te serviré. Entonces, ¿qué me enseña la palabra del Señor en esta noche? ¿Qué es la parte que a usted se puede apropiar hoy? Posiblemente está pasando su momento más crítico, su momento más difícil. Quizás está usted postrado en una cama, quizás sin empleo, las economías han bajado, la situación está cada vez peor. Pero yo le garantizo que si ponemos toda nuestra confianza en ese Dios todopoderoso que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ese Dios amado velará por nuestras vidas, nos dará la victoria y se encargará de cada una de las situaciones adversas por las que quizás ahora estemos atravesando. Yo le animo y espero que esta palabra haya fortalecido su fe, que descubra que para Dios no hay nada imposible y que no importa la magnitud de su problema o de la situación que esté usted viviendo, Dios obrará siempre a nuestro favor. Siento en mi corazón hacer una oración de intercesión por usted que me está escuchando, pidiendo a Dios que Dios intervenga. Pero ¿sabe una cosa? Usted debe de tomar la decisión de descansar su problema, su necesidad, su adversidad en los brazos eternos de Dios para que Él obre conforme a su voluntad. Padre Dios, yo adoro tu nombre y te doy gracias
por la oportunidad que me permites de interceder, Señor, por tu pueblo. Alguien quizás está pasando por un tiempo crítico en donde el enemigo le ha hecho creer que no puede, que no se va a solucionar, que no hay salida, que es imposible aquella situación por la cual está viviendo. Pero yo declaro que en el nombre de Cristo Jesús se abre una puerta de bendición, Señor, que tú abres los cielos para abrir esa puerta que tienes de bendición, de prosperidad para cada uno de tus hijos. Si alguien está enfermo, yo declaro sanidad en su cuerpo, declarando que la sangre de Cristo no solamente nos limpia de todo pecado, pero también nos sana de toda enfermedad, porque en la cruz del Calvario quedaron clavadas nuestras enfermedades. Que nuestra confianza en ti se fortalezca y que cada uno de nosotros vivamos cada día confiados y más cerca de ti. Te lo ruego todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Sean bendecidos.